Bueno, en esta parte del cuatrimestre lo que vamos a ver es moléculas biológicas, eh, por ejemplo, como son los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos, y después vamos a desarrollar la parte de metabolismo y regulación del metabolismo. Eh, la, Anteriormente lo que hicimos fue ver todos los compuestos orgánicos y alguna que otra característica del carbono. En esta clase, que es la clase número 6, lo que vamos a hacer es ver primero una pequeña introducción sobre lo que sería biomoléculas y polímeros, para después desarrollar el tema en sí de la clase, que es la parte de lípidos. Bien, los polímeros o las macromoléculas están emparentadas, o sea, las macromoléculas están emparentadas siempre con los polímeros, y las macromoléculas biológicas son biopolímeros en realidad, o sea, moléculas grandes formadas por una o varias unidades sencillas a las cuales le llamamos monómeros, que se repiten a veces en forma regular y en otros casos no tan regularmente. Bien, ciertos polímeros se preparan en los laboratorios de forma artificial, mientras que otros se encuentran en la naturaleza. Pueden tener unidades que se repiten monótonamente, como el polietileno, que tiene 2 o 3 unidades que se repiten, pueden tener una unidad que se repite, como es el caso del polietileno, o tener 2 o 3 unidades que se repiten, como los ácidos nucleicos y polisacáridos, o presentar varios monómeros, como es el caso de las proteínas. Los polímeros sintéticos, dentro de esos polímeros sintéticos tenemos el polietileno, que se produce por un proceso de adición en el cual se van agregando monómeros, se produce a través del eteno, se van rompiendo los enlaces dobles y se van agregando cada vez más moléculas de etano. El monómero en este caso sería el etileno. Cuando tengo varias moléculas se le llama polietileno. Bien, otro ejemplo de polímero sintético es el nylon, que se fabrica por un proceso de condensación en el cual los monómeros se unen eliminando moléculas de agua. Acá tienen un ejemplo, ¿sí?, de la reacción. Donde se produce la eliminación de agua. Fíjense que es un ácido unido a una amina, se elimina este hidrógeno, se elimina este oxidrilo, eso forma el agua y ahí se produce la unión, formando el nylon. Eso sería un polímero sintético. Dentro de los polímeros sintéticos también tenemos que en la cadena lineal puede haber ramificaciones y entrecruzamientos. Un ejemplo de esto es el caucho. Ante los polímeros que vimos, el nylon y el polietileno son todos de cadena lineal. Bueno, dentro de esas cadenas lineales puede haber también ramificaciones y entrecruzamientos entre las cadenas, lo cual genera cierta flexibilidad o rigidez en el polímero. Un ejemplo de que contenga esa estructura con entrecruzamientos es el caucho, al cual mediante una reacción llamada vulcanización se le adiciona azufre entre el 2 y el 5%, y ese azufre genera los entrecruzamientos dando mayor resistencia al material. Fíjense, acá está el poliisopreno, que es el caucho, más el azufre, y se obtiene el caucho vulcanizado, donde el poliisopreno está entrecruzado con los azufres, o con lo que se llama puentes disulfuro. Bien, hasta ahí estaría el tema de polímeros, una pequeña introducción. Vamos a desarrollar ahora lo de lípidos. Los componentes principales de los lípidos están representados por los ácidos grasos. Son solubles en solventes orgánicos, pero insolubles en agua. Existen varias clases y subclases de lípidos. Los más importantes son las grasas, los aceites, los fosfolípidos, que son los que están en la membrana plasmática, las ceras, los esfingolípidos, los glicolípidos, terpenos y esteroides.
Los lípidos en síntesis son un conjunto de biomoléculas químicamente muy diferentes que tienen en común la propiedad de ser solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Bien, los lípidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana plasmática que rodea la célula, en este caso serían los fosfolípidos, almacenan energía. Cuando se ingiere más alimento del necesario, el exceso se transforma en grasas que se depositan en el tejido adiposo. Las grasas pueden ser usadas por el organismo ante la escasez de alimento, protegen diferentes partes del cuerpo de los seres vivos, las abejas producen cera, que también la usan para construir los panales, integran estructuras celulares del sistema nervioso, como son los axones de las neuronas, intervienen en diversos procesos químicos intracelulares, es decir, dentro de las células, son constituyentes de algunas vitaminas, forman ciertas hormonas y también son constituyentes de ciertos pigmentos. Las grasas y aceites aportan una elevada cantidad de energía, cada gramo libera 9 kilocalorías al transformarse. Los alimentos más comunes con alto contenido en grasa y aceite son el cebo fundido, la oleomargarina, la manteca, la margarina, la grasa de cerdo, la crema de leche, los aceites vegetales, entre otros. Los lípidos también tienen bastante importancia industrial. El cebo se emplea en la fabricación de jabones y de velas y como lubricante de cueros. Los aceites de lino, de atún y de nuez se usan para la preparación de barnices, lacas y pinturas. Y también se usan en la preparación de cremas, ungüentos, pomadas, entre otros, o sea, en la industria farmacéutica. A temperatura ambiente, los aceites son líquidos y las grasas son sólidas. Las grasas y los aceites son ésteres que se forman entre el alcohol, propanotriol o glicerol y los ácidos grasos. El glicerol o propanotriol es un alcohol trihidroxilado, tiene 3 funciones alcohol, o sea 3-hidroxilo, conocido como glicerina. Los principales ácidos grasos que intervienen en la formación de grasas y aceites son el ácido hexadecanoico, o sea con 16 átomos de carbono, o también llamado palmítico, el ácido octadecanoico, también llamado esteárico, con 18 átomos de carbono, y el ácido 9,10 octadecenoico, o sea con 18 átomos de carbono, pero en el 9 tiene un enlace doble, y también es llamado oleico. No es necesario representar los carbonos, sino que se puede representar la cadena carbonada de esta manera, donde cada una de las puntas, ¿sí?, son un carbono. Tampoco es necesario dibujar los hidrógenos. Esta sería la fórmula del palmítico, esta es la del esteárico y esta es la del oleico con el doble enlace, y por eso tiene esta forma. El doble enlace hace que deje de ser lineal y adquiera esta forma, primero lineal y después en diagonal. Bien, los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena hidrocarbonada larga entre 12 y 24 átomos de carbono. El palmítico y el esteárico son saturados, ya que tienen todos enlaces simples. El oleico es no saturado o insaturado, ya que presenta un enlace doble. El punto de fusión de los saturados es muy superior al de los no saturados, de igual cantidad de átomos de carbono, y disminuye a medida que aumenta el número de dobles enlaces. A temperatura ambiente los saturados son sólidos y los no saturados son líquidos. Bien, los glicéridos o acilgliceroles, el glicerol tiene 3 grupos hidroxilo, como ya lo dije, o 3 funciones alcohol, y pueden esterificarse con 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos, formando los mono, di o triglicéridos. Los glicéridos o acilglicéridos son ésteres del glicerol con ácidos grasos. Los monoglicéridos se forman al reaccionar una molécula de glicerol con una de ácido graso y son monoésteres. Los diglicéridos resultan de la reacción de una de glicerol con 2 de ácido graso con la pérdida de 2 moléculas de agua, es decir, son diésteres. En estos ejemplos tienen el glicerol, bien, el glicerol con una de ácido graso que me da el monoglicérido. Esta sería la
fórmula, y después, en este caso, la fórmula del diglicérido, que resulta de la reacción entre una de glicerol con 2 de ácido graso. En este caso no son ácidos grasos iguales, sino que son ácidos grasos mixtos, uno con 10 átomos de carbono y el otro con 14 átomos de carbono. Bien, los triglicéridos o triacilglicéridos se forman al reaccionar un glicerol con 3 moléculas iguales o diferentes de ácidos grasos. Pueden ser ácidos grasos que sean iguales o distintos. En este caso el glicerol y 3 de ácidos grasos estaría produciendo el triglicérido. Fíjense que se reemplazan los hidroxilos por los ácidos grasos. Las grasas y los aceites son mezclas de triésteres de glicerol con ácidos grasos superiores. Vuelven a tener las fórmulas de monoglicérido, un solo hidroxilo reemplazado por un ácido graso, diglicérido, 2 hidroxilos reemplazado por el ácido graso, y triglicérido, los 3 hidroxilos que tienen la molécula de glicerol reemplazados por los ácidos grasos. Bien, la manera sencilla de nombrar los ácidos grasos es usando dos números separados por 2 puntos, por ejemplo 18,0 o 18,1, designan respectivamente a un ácido graso de 18 átomos de carbono con ninguno y con un doble enlace en la molécula. Este es el 18,0, el estiárico, ahí está representado, y el 18,1, ese 1 lo que está indicando es el doble enlace. Bien, las grasas y aceites naturales son mezclas complejas de triglicéridos. Las grasas son sólidas y en ellas predominan los triglicéridos formados por ácidos grasos saturados. Los aceites son líquidos porque predominan ácidos grasos no saturados. Son varios los ácidos grasos que intervienen en la esterificación del glicerol. Además de los triglicéridos, las grasas y aceites naturales contienen ácidos grasos libres, es decir, no esterificados, y compuestos de estructura compleja llamada esteroles. Los animales, o sea, lo que es las grasas animales, se extraen por fusión del tejido adiposo, donde se encuentran. Por acción del calor se rompen las células y la sustancia grasa comienza a escurrir. Y en los vegetales que están presentes en los frutos o las semillas, se puede extraer por varios métodos. Uno es por prensado en frío o caliente, el otro es por medio de solvente, y el otro método utiliza una combinación de ambos, es decir, el prensado y la extracción por un solvente. Son blancos o amarillentos, untuosos al tacto, inoloros y manchan el papel dejándolo translúcido. A temperatura ambiente, los homoglicéridos formados por ácidos grasos saturados que sean iguales, o sea que son sólidos, mientras que los que están constituidos por ácidos grasos no saturados son líquidos. Tienen densidad inferior a la del agua, por lo que flotan en ella, son insolubles en agua y poco solubles en alcohol, pero son muy solubles en solventes orgánicos. Por eso cuando se intentan quitar las manchas de grasa de la ropa se utilizan solventes orgánicos. Los aceites son líquidos, viscosos, que tienen dificultad para desplazarse por tubos de diámetro pequeño, y la acumulación de triglicéridos en la sangre favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Bien, las propiedades químicas de las grasas y los aceites por acción del calor. Dice que por un calor suave las grasas se funden, pero si la temperatura es elevada, los glicéridos se descomponen y la glicerina formada se transforma por deshidratación en acroleína o propenal, que tiene un olor desagradable y pueden arder con llama luminosa, desprendimiento de humo negro y olor característico. Dentro de las reacciones de adición, en los que presentan doble enlace, se puede producir una hidrogenación. En los aceites predominan los ácidos grasos no saturados. Estos por hidrogenación se transforman en ácidos grasos saturados, por lo que los aceites se convierten en grasas. Se realiza haciendo pasar hidrógeno a través del aceite sometido a una presión de 2 a 6 atmósferas y a una temperatura entre 120 y 200 grados, en presencia de un catalizador que puede ser níquel.
Este es el ejemplo, es la misma reacción, es la misma base de reacción que se producía en la hidrogenación de los alquenos. Tengo las grasas con dobles enlaces, se le adiciona hidrógeno y queda en simple enlace. Otra reacción que pueden sufrir es la adición de yodo. Así como se adiciona hidrógeno, se puede adicionar yodo. 2 átomos de yodo al doble enlace de un ácido graso. Esto permite determinar el grado de insaturación de un aceite, porque la cantidad de yodo que incorpora una determinada masa de materia grasa depende del número de dobles enlaces presentes que tenga en la estructura, ¿no? El índice de yodo, entonces, es la masa en gramos de yodo que se adiciona a 100 gramos de sustancia grasa. En las grasas estructuradas el índice de yodo es 0 y va aumentando a medida que aumentan los dobles enlaces. Permite clasificar los aceites en 3 tipos: los no secantes, cuando el índice de yodo es menor que 100. Un ejemplo es el aceite de ricino, de oliva y maní. Los semisecantes, el índice oscila entre 100 y 140. Un ejemplo es el aceite de maíz, el de soja, girasol y algodón. Y los secantes, el índice es mayor a 140. Un ejemplo es el aceite de lino y el de tubo. La secatividad de los aceites por acción del oxígeno del aire se endurecen y se secan. Esto se observa en los aceites formados por ácidos grasos con varios enlaces dobles, los cuales se rompen, se oxidan, formando películas insolubles, duras y secas. Esta característica se utiliza en las pinturas, en los barnices y en lacas. Bien, otra propiedad química, otra reacción que pueden sufrir es la ruptura de la unión éster. Por hidrólisis se pueden hidrolizar produciendo glicerol y los ácidos grasos que le dieron origen. Se puede realizar calentándolas con agua en un autoclave y en presencia de catalizadores. En los seres vivos la hidrólisis se activa por la acción de las lipasas, ¿sí?, presentes en los jugos pancreáticos e intestinales. Este es un ejemplo de la reacción. Tienen el triglicérido, la hidrólisis, es decir, que se le agrega agua, y eso produce la ruptura entre esta unión, y ahí se regenera el glicerol y el ácido graso que le dio origen a la grasa, al triglicérido, perdón. Bien, la saponificación es otra reacción muy importante que permite obtener jabón. Las grasas reaccionan con los hidróxidos alcalinos, originando glicerol y sales de ácidos grasos, es decir, esas sales de ácidos grasos son lo que conocemos como jabones. Se puede usar tanto hidróxido de sodio, que también se conoce como soda cáustica, o hidróxido de potasio. Es un proceso que es irreversible. Una vez que se formó el jabón no se puede volver hacia atrás, o sea, no va hacia los reactivos la reacción. Y los jabones son sales alcalinas de ácidos grasos superiores. Acá tienen el ejemplo, es una reacción generalizada. Un triglicérido, que puede ser grasa o aceite, más los 3 hidróxidos de sodio, se forma el glicerol y las 3 moléculas de jabón, o las 3 sales de ácidos grasos. Bien, entre las moléculas de aceite y las de agua no existe ninguna fuerza de atracción y se establecen interacciones de tipo hidrofóbica entre las moléculas de aceite. Estas interacciones explican ciertos fenómenos que se observan en las células, como el ensamble de los lípidos en la membrana plasmática, que forman compartimientos dentro del citoplasma. En los sistemas vivos, las interacciones hidrofóbicas son las principales responsables de la estabilidad de las moléculas de proteína y del ensamble de los lípidos en estructuras membranosas que delimitan el comportamiento en la célula. Son importantes en el caso de moléculas cuya estructura les permite cierta flexibilidad y que contienen varias zonas hidrofóbicas e hidrofílicas coexistiendo en ellas. Bien, la existencia de interacciones hidrofóbicas conduce a una estructuración. No estoy hablando de lípidos, sino que es
de cualquier biomolécula. Es más para proteínas esto, pero lo nombro ya ahora. La existencia de interacciones hidrofóbicas, ¿sí?, conduce a una estructuración por medio de la cual la cadena oculta al agua sus grupos hidrofóbicos y expone al agua sus grupos hidrofílicos. Los grupos hidrofílicos son los que tienen afinidad por el agua. La estructura de la cadena deja de ser lineal para ser tridimensional. En el caso de los lípidos, en un medio acuoso lo que va a suceder es que sus moléculas se reúnen entre sí formando estructuras supramoleculares. Una molécula anfifílica o anfipática quiere decir que tiene igual simpatía tanto por el agua, que es polar, y los solventes orgánicos, que son no polares. La acción detergente del jabón. En las moléculas que forman los jabones se pueden observar dos partes: una cadena hidrocarbonada covalente y no polar, insoluble en agua, llamada cola lipofílica o liposoluble por tener afinidad con las grasas, y uno de los extremos iónico y polar, soluble en agua, que se le llama cabeza hidrofílica o hidrosoluble por presentar atracción por las moléculas del agua. Entonces, esta sería la fórmula, donde está el grupo carboxilo y el metilo terminal. Y el grupo carboxilo es la cabeza, mientras que todo el resto del ácido graso o cadena carbonada es la cola. Se representa también de esta manera. La cabeza, recuerden que es polar, es hidrofílica, tiene afinidad por el agua, y la cola es hidrofóbica y tiene afinidad por las grasas. Bien, si se disuelve jabón en agua y se le añade aceite, esto va a formar una fase que va a flotar en el agua. Las moléculas de jabón se van a ubicar en la interfase, es decir, en donde está la unión entre el agua y el aceite, con la cola liposoluble hacia el aceite y la cabeza hidrofílica, que tenía afinidad por el agua, hacia el agua. Cuando se agita el aceite, se divide en pequeñas gotas rodeadas por las moléculas de jabón y de agua. Es decir, estaría formando una emulsión, y a esto que forma el jabón se le llama micela. Esta es la disposición que tendrían las moléculas de jabón, ¿sí?, la cabeza en el agua y la cola en el aceite. Y si yo agito el sistema, se me forma una micela. Fíjense que todas las colas rodean a la burbuja de aceite, y las cabezas quedan todas rodeando al agua. Quedan todas hacia el agua. De esta manera es como que protegerían al aceite. Bien, la turbidez del agua con jabón se debe a las propiedades que posee el jabón, es decir, el agrupamiento de sus moléculas en forma de una micela, que es lo que expliqué recién. Los extremos no polares se reúnen en el centro y los grupos carboxilato cargados negativamente, que sería la cabeza, se proyectan hacia afuera para penetrar en el agua. Existe una atmósfera iónica en la superficie de las micelas, y la repulsión que se provoca entre ellas las mantiene dispersas. Entre varias micelas se produce una repulsión, ¿tá? Debido a sus propiedades, los jabones también pueden formar pompas. Bien, las gotitas de aceite están rodeadas por cargas eléctricas de igual signo y se repelen entre sí y permanecen separadas formando una emulsión estable. En consecuencia, el jabón tiene la propiedad de emulsificar los aceites y las grasas, lo cual hace posible la acción detergente del jabón. Las gotas que se forman rodeadas de jabón pueden ser arrastradas por el agua de lavado. Las cargas que tienen el carboxilato, ¿sí?, es la que va a generar la repulsión. Bien, los detergentes sintéticos ejercen una acción semejante a la de los jabones y tienen mejor comportamiento que estos. En su composición se encuentran varios compuestos. Sí o sí tienen un agente
tensoactivo o surfactante que facilita la tarea del agua al conseguir que moje mejor los tejidos, remover la suciedad e impedir que la misma se deposite nuevamente. Hay agentes tensoactivos que son aniónicos, otros catiónicos, no iónicos y anfotéricos. Los agentes coadyuvantes que ayudan al agente tensioactivo a realizar mejor su labor. Hay polifosfatos, silicatos solubles, carbonatos y perboratos. Los agentes auxiliares, como ser el sulfato de sodio, la sustancia fluorescente, las enzimas y carboximetilcelulosa. Los estabilizadores de espuma, colorantes y perfumes. La rancidez o enranciamiento. Las materias grasas pueden sufrir un complejo proceso de descomposición que les confiere caracteres organolépticos desagradables. La causa más común de ese enranciamiento es la oxidación atmosférica espontánea, que a su vez se ve favorecida por el calor, la luz, la humedad y ciertos metales. El oxígeno ataca, lo que hace es atacar los dobles enlaces de los ácidos no saturados, provocando la ruptura de la cadena hidrocarbonada y dando origen a ácidos, aldehídos y cetonas que tienen un olor desagradable. Es un proceso complejo de oxidación o de hidrólisis o de ambos, a la vez que altera las características organolépticas de las sustancias grasas. Bien, otro grupo dentro de los lípidos son las ceras. Además de los ácidos y las grasas, tenemos a las ceras. En los animales forman películas protectoras contra el agua, por ejemplo en el plumaje de las aves acuáticas, en los panales de las abejas y en la lana de las ovejas. Las ballenas y otros cetáceos también presentan. En los vegetales se encuentran formando cutículas, o sea, pequeñas películas que recubren las hojas, los tallos y los frutos, y su principal función es evitar la transpiración excesiva. Son ésteres de alcoholes monohidroxilados superiores, tienen entre 16 y 36 carbonos con ácidos grasos superiores. Los alcoholes que se encuentran constituyendo la cera son el alcohol cetílico, el alcohol cerílico y el alcohol melísico. Los ácidos más comunes en la formación son el ácido palmítico, el cerótico y el miricíclico. Responden a la fórmula general de los ésteres. En general son sólidas, aunque se han encontrado algunas que son líquidas en tejidos animales. Las ceras de las cutículas o de las plantas tienen el punto de fusión más elevado que las ceras de otro origen. El mejor solvente es el benceno, también son solubles en éter y cloroformo, y la mayoría se disuelve en alcohol caliente. La hidrólisis de una cera en solución alcalina produce sales de ácidos grasos, es decir, jabón, y un alcohol superior. Ahí estaría la fórmula de la cera más el agua, el ácido graso y el alcohol. Bien, la cera de abeja se utiliza para lustrar, para modelar, para fabricar velas, tintas, entre otros. La lanolina se extrae de la lana de las ovejas y se usa en preparaciones cosméticas y farmacéuticas, y la cera de carnauba, obtenida de ciertas palmeras, se usa también para preparar ceras de pisos, lustre de muebles, pomada de zapatos, entre otros. Bien, los fosfolípidos, que es uno de los lípidos muy importante, son también llamados fosfátidos, son lípidos complejos en cuya composición interviene carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Cumplen una función estructural muy importante, ya que forman una bicapa a la que se asocian las proteínas, constituyendo las membranas celulares. Tienen especial importancia las lecitinas y las cefalinas. Las lecitinas se encuentran en todos los tejidos vegetales y animales. Son abundantes en el cerebro, en los nervios, en la yema del huevo y en las semillas de algunas plantas. Y las cefalinas son abundantes en el tejido cerebral e intervienen en el proceso de coagulación de la sangre. Acá estaría la bicapa que forman los fosfolípidos. Fíjense que cada cabeza tiene dos colas. Derivan del glicerol, al igual que las grasas y los aceites, pero se diferencian de ellos porque una de las funciones del alcohol se encuentra esterificada con un fosfato o con ácido fosfórico. A su vez, el ácido fosfórico se encuentra como fosfato unido a una base nitrogenada. En las lecitinas la base nitrogenada es la colina y en la cefalina poseen colamina, etanolamina o serina.
Están formadas por glicerol, 2 moléculas de ácido graso, ácido fosfórico y una sustancia nitrogenada. Esta sería la fórmula, esta es la parte apolar o no polar y esta sería la parte polar. Bien, la base estructural de todas las membranas que posee una célula viva es una doble capa de fosfolípidos. En esta base se alojan las proteínas. Acá yo puse una imagen de una membrana plasmática donde se puede observar la bicapa, esta es una de las capas y la otra, son bicapas de fosfolípidos y se pueden ver cómo están ensambladas y alojadas las proteínas. Bien, en la molécula de fosfolípidos, la molécula posee dobleces en determinados puntos donde se encuentran grupos acilos. Estos fosfolípidos poseen un punto de fusión menor y la membrana que los contenga será más fluida. La fluidez depende también de la naturaleza del grupo polar y de un fenómeno que tiene que ver con el empaquetamiento de los fosfolípidos. Se observa que un área igual será ocupada por menor cantidad de fosfolípidos con dobleces y la fluidez será mayor, por lo que el empaquetamiento no es óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo fosfolípidos que tienen dobleces, ¿sí? Si yo miro la misma longitud de 4 fosfolípidos que no tengan dobleces, acá la misma longitud va a estar ocupada por menor cantidad de fosfolípidos, por lo tanto el empaquetamiento no es óptimo, este es óptimo. Y otra cosa que dice es que esas dobleces va a hacer que la membrana sea más fluida. Bien, la fluidez es importante porque las proteínas que se alojan en la membrana necesitan un medio fluido para moverse y realizar sus funciones. Otro determinante de la fluidez de una membrana es el colesterol. En la bicapa se ubica de manera tal que impide que las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos se unan y cristalicen, asegurando que no haya cambios bruscos de fluidez cuando la célula se ve sometida a cambios bruscos de temperatura. Otro aspecto importante de las membranas es su permeabilidad, que se ve influenciada por su composición lipídica. Otro tipo importante dentro de este grupo son los esfingolípidos y glicolípidos. El esqueleto básico al cual se unen los ácidos grasos no es el glicerol, sino la esfingosina, un alcohol con un grupo amino. La esfingosina se une a una molécula de ácido graso y se forma la estructura ceramida. Si a eso se le agrega la colina y el fosfato, se tiene la esfingomielina, que se encuentra en la mielina, que se encuentra a su vez recubriendo el axón en las neuronas o lo que sería células nerviosas. Esta sería la estructura o la fórmula de la esfingomielina. Esta es la esfingosina. Se le agrega un ácido graso, tengo la ceramida, y a esa ceramida se le agrega la colina unida a un fosfato. Por lo tanto, tengo la esfingomielina. Bien, son lípidos que se encuentran en el tejido nervioso, donde forman parte de diversas estructuras celulares. El esfingolípido más importante es la esfingomielina, que se halla en la capa de grasa, es decir, en la mielina, que rodea el axón de las células nerviosas o de las neuronas. Este sería el axón y acá estaría ubicada la mielina. Los glicolípidos, por su parte, son lípidos unidos a glúcidos o hidratos de carbono. Dentro de estos, los más importantes son el cerebrócido y los gangliósidos. Otro grupo son los esteroides, que derivan de una estructura cíclica complicada llamada ciclopentano-peridrofenantreno. Algunos son hormonas como la progesterona, el estradiol, la testosterona, hidrocortisona y aldosterona. Son importantes los esteroles, los cuales presentan una función alcohol y son abundantes en las células, como por ejemplo el colesterol. Esto es la estructura del ciclopentano hidrofenantreno. Y esta es la fórmula del colesterol. Fíjense que tiene el ciclo básico y después tiene
los sustituyentes correspondientes para hacer la fórmula del colesterol. Bien. Así como tenemos los esteroides, tenemos los terpenos. Se incluyen los principales componentes de la resina y del aguarrás. Son producidas por una gran variedad de plantas, particularmente las coníferas, aunque algunos insectos también elaboran terpenos y otras pueden obtenerse de forma sintética. Dentro de este grupo se incluyen el retinoide, que es la vitamina A, carotenoide, provitamina A, tocoferol, que es la vitamina E, naftoquinona, la vitamina K y el dolicol. Una clasificación de los lípidos, ya vimos todos, pero para que quede, pueden ser saponificables o no saponificables. Dentro de los saponificables tenemos las grasas, los aceites, las ceras, los fosfolípidos y los glicolípidos, y dentro de los no saponificables tenemos los esteroides y los terpenos. Bien, y ahí terminaría la clase de lípidos.